Cordial saludo desde Popayán, Cauca, Colombia. Con ustedes nuevamente Diva Guerrero, con el objeto de realizar un video en el cual van a aparecer las prácticas de cada una de las terapias que deseamos con el poder del Señor puedan ustedes aprender. Tenemos a mi esposo. Mi nombre es Erwin Murillo y estoy para servirles. Voy a estar encargado de la parte introductoria que trae como título Llamado a un servicio. Y tenemos a Cirley. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cirley Quiroz. Voy a ser la encargada de representar a la paciente en la cual se van a hacer las terapias. Bienvenidos. Y mi compañero, mi esposo. Bueno, mi nombre es Reinaldo Hoyos, voy a ser el encargado de estar filmando pues todo lo que tiene que ver con lo que se va a hacer para que ustedes tengan esa posibilidad de entender y aprender lo que tenemos por compartir. Gracias. Es un placer para mí dirigirme a ustedes, mis hermanos de Maryland, para que juntos en este día podamos recordar la misión, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y para que entendamos a qué fuimos llamados cada uno de nosotros. El mismo Señor Jesús, nuestro Maestro y Señor, nos lo recuerda en el libro de San Mateo, capítulo 20, el versículo 28, cuando nos declara que porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Qué maravilloso es saber que Jesús vino a darnos un ejemplo para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Vino a suplir las necesidades, tanto físicas como espirituales, de las personas de su tiempo. Ese es el método que nosotros debemos seguir. Ese es el método divino. Y nosotros estamos llamados a seguir a nuestro modelo y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Cuando llamó a sus 12, les declaró lo mismo. Les dijo: predicad el Evangelio y sanad toda enfermedad. De igual manera, cuando llamó a los 70, les declaró de igual forma. Les dijo: a toda ciudad a donde entréis, sanad a los enfermos y anunciad que el reino de Dios se ha acercado. Mis hermanos, cada vez que nosotros nos acercamos a las personas necesitadas, el reino de Dios se está acercando a ellos. Por eso es que Dios nos llama a seguir el método divino, que es enseñar y curar, sanar y predicar. Es maravilloso mirar cómo Jesús, cada vez que se acercaba a la gente, lo hacía como quien quería hacerles el bien. Y después de ganar su confianza y suplir sus necesidades físicas, les decía: seguidme. Asimismo nosotros tenemos que llegar a la gente para que ellos puedan aceptar la parte espiritual, las verdades de Dios en sus vidas. Necesitamos primero suplir la necesidad física que ellos puedan tener. El método divino es y seguirá siendo el método que nosotros debemos seguir. Necesitamos no solo predicar el Evangelio, necesitamos también atender la necesidad física de las personas que nos rodean. Sintámonos cada uno de nosotros motivados. Ese es el anhelo que tenemos, de que cada uno entendamos a qué hemos sido llamados y que juntos podamos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a nuestro seminario de salud y servicio que hemos preparado con el único deseo de que nos unamos a hacer el trabajo de la obra médica misionera que el Señor espera de cada uno de nosotros. A continuación, mis queridos hermanos de Maryland, quedan ustedes en las manos de mi esposa Diva Guerrero
quien estará encargada de la parte teórico-práctica de nuestro seminario de capacitación acerca de la obra médico-misionera que el Señor nos llama a realizar en un mundo que se parece a un hospital. Por donde quiera que vayamos, vamos a encontrar necesidad física. Y como Jesús necesitamos atender esas necesidades para que las verdades de la palabra de Dios puedan llegar a las personas, a las demás personas. Bienvenidos nuevamente a este su seminario, el método divino para sanar. Queridos promotores de salud, por favor, ubiquen en su material de apoyo la parte titulada geoterapia. En el segundo renglón va a decir tratamientos o fajados de arcilla. Y vamos a definir la palabra geoterapia. Geo de tierra, terapia de tratamiento, tratamientos con tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice que Dios formó al hombre de barro, tomó barro, lo formó, le dio aliento de vida a través de su nariz y fuimos un ser viviente. Nos identificamos 100% con la tierra. Notemos que los minerales, las sales que contiene la tierra son los mismos minerales, sales y bases que contiene nuestro organismo. Por ejemplo, ¿sabías tú que en nuestro organismo hay oro? El órgano principal del ser humano, el corazón, contiene oro. La tierra tiene minerales tales como la cal y el silicato. Lo mismo hay en nuestro organismo. De faltar estos dos minerales, sufriríamos de osteoporosis, porque habría una deficiencia a nivel del sistema óseo. Tendríamos problemas con la dentadura. Habría problemas del sistema nervioso. ¿Y saben algo? La tierra es necesaria porque ella es la fuente de vida. Funciona de acuerdo a la voluntad de nuestro Creador y Dios. ¿Qué sería de las flores? ¿Qué sería de la vegetación? ¿Qué sería del hombre sin la tierra? De ella subsistimos, de ella nos alimentamos. ¿Por qué es necesario utilizar tierra o arcilla? Porque ella tiene unas capacidades admirables, como cuáles: absorbe, purifica, desinflama. ¿Qué absorbe? Absorbe la toxicidad que hay en nuestro organismo. ¿Y por qué hay toxicidad en nuestro organismo? Especialmente en la parte del abdomen, porque resulta que aquí en el abdomen está la fábrica, el laboratorio donde se gestiona la sangre que es irrigada a través de todo nuestro organismo. En el intestino delgado se fabrica la sangre con la cual las personas adultas regeneramos órganos en un determinado periodo. Los niños van a formar sangre, huesos, músculos, tendones con esa sangre. Nosotros los adultos vamos a regenerar. ¿Qué sucede en esta parte del intestino delgado, del intestino grueso, de mi abdomen? Allí hay demasiada toxicidad por la sencilla razón de que una vez el organismo ha realizado el proceso metabólico y ha absorbido los nutrientes que contiene el alimento que hemos consumido, los desechos tóxicos son expulsados a través del colon, a través del intestino delgado. Y en este momento la enfermedad de moda es precisamente el estreñimiento. Muchas personas, muchos pacientes me dicen: yo no sufro de estreñimiento. Sucede que cuando consumimos 3 comidas al día y vamos únicamente 2 veces al baño, tenemos un estreñimiento leve. Si consumimos 3 comidas y vamos una única vez al baño, hay un estreñimiento preocupante. Pero si consumimos 3 comidas al día y vamos cada 2, cada 3, cada 4 días al baño, hay un estreñimiento crónico. ¿Por qué? Porque los desechos tóxicos no están siendo eliminados. Me estoy autointoxicando con mis propias heces fecales. Y esas heces fecales contenidas cerca del laboratorio donde se elabora la sangre la contaminan. ¿Qué hace la arcilla? La arcilla absorbe las toxinas que hay en mi abdomen. ¿Cómo? La parte superior de la piel se llama tegumento. El tegumento se inerva
a través del sistema nervioso con los órganos internos. De esa forma, por ósmosis, la arcilla va a absorber la toxicidad, lo dañino que hay dentro de mi organismo. ¿Qué otra cosa hace la arcilla? La arcilla es desinfectante, purifica, porque las heces fecales o la enfermedad que haya dentro de mi estómago va a producir virus, va a producir bacterias. Ella las absorbe, las elimina. De igual forma, desinflama. ¿Por qué? Porque al estar congestionado mi abdomen, mi intestino delgado, mi intestino grueso, él se va a inflamar. Entonces el fajado de arcilla va a evitar que eso suceda. Y es hermoso porque hay un intercambio entre la arcilla y mi organismo. ¿Qué me ofrece la arcilla? Me ofrece salud, me desinflama, me desintoxica. ¿Y qué le doy a cambio? Simplemente le voy a dar toxicidad. Ella me va a purificar, va a neutralizar todo lo dañino que hay en mi organismo. Vamos a analizar cómo debemos de trabajar con la arcilla, qué tipo de implementos debemos de utilizar. El implemento principal para hacer un fajado de arcilla es el barro, la arcilla. Aquí lo tenemos en su estado natural. Hemos extraído de una mina especial, que mucho más adelante explicaremos qué características debe tener. La colocamos en un recipiente amplio, donde la vamos a amasar con infusión de plantas. ¿Qué tipo de plantas? Antibióticas, como son la caléndula, el tomillo, la cola de caballo, porque de esta forma estamos reforzando su efectividad. Una vez amasada la arcilla, debemos de utilizarla de inmediato. ¿Por qué? Porque la arcilla tiene la capacidad de absorber. El material plástico está elaborado con implementos altamente tóxicos. Si la arcilla tarda en ser utilizada, tiene tiempo de absorber, es parte de estos materiales tóxicos. Cuando yo los coloque sobre el cuerpo de mi paciente, la arcilla le va a transmitir por ósmosis esta toxicidad. Perfecto. ¿Qué debo hacer si me sobra arcilla? Utilicé para el fajado y me sobró un poquito. La debo, por favor, almacenar en un recipiente de vidrio o de porcelana. El vidrio o la porcelana son neutros, no van a soltar toxicidad. Este, por lo tanto, es el ingrediente principal. Debe quedar de esta forma, totalmente suave, una mezcla sin grumos. ¿Qué sucede en el momento de que quede un terrón de arcilla? Ese terrón de arcilla va a lastimar el cuerpo del paciente porque él va a estar acostado boca arriba. Si el terrón de arcilla quedó sobre su espalda, debajo de su espalda, le va a producir incomodidad. Él debe permanecer en este fajado de arcilla como mínimo 40 minutos, como máximo 1 hora. Y va a ser muy incómodo tener que soportar algo que le está presionando su espalda. Perfecto. De esta forma debe quedar la arcilla, suave, blanda, no demasiado mojada, porque no se va a adherir con facilidad al cuerpo del paciente, va a caer. Y si está demasiado espesa, es muy difícil expandirla de la forma como a continuación les voy a explicar que debemos hacer. Los implementos necesarios, además de la arcilla, para aplicar un fajado efectivo son los siguientes. A continuación los vamos a describir. Aquí tenemos una toallita común y silvestre, la cual no puedes utilizar para ningún otro menester. Con esta toalla emparamada en agua tibia es con la que vas a limpiar la arcilla que queda en el abdomen del paciente una vez haya retirado el fajado. Perfecto. Esta es una perita. Ella es especial en retener el calor porque su material es plástico. Pero si tú no tienes a mano esta perita de agua caliente, vas a utilizar un porrón de agua, un envase plástico, algo que retenga el calor. Puede ser también un envase de vidrio. ¿Cuál es la tarea de esta perita? Ella va llena de agua caliente, se coloca a los pies del paciente. ¿Por qué? Porque la arcilla es fría. Cuando se aplica el fajado de arcilla en el abdomen del paciente, la presión arterial desciende por efecto del frío. Al paciente le produce sueño este frío. Al quedarse dormido
le da una hipotermia. Si no hemos tenido precaución de colocar el porrón de agua caliente o la pera de agua caliente, él puede, por efecto de hipotermia, perder su vida. Es delicado. Aparentemente las terapias que estamos enseñando son muy sencillas, pero requieren un grado de cuidado. No olvidemos, por favor, la perita de agua caliente. Este es un lienzo, el cual debemos de tener precaución que sea elaborado en tela dacrón o tela sábana. No debe ser una tela toalla. ¿Por qué? Porque la toalla tiene la capacidad de absorber. Si yo aplico el fajado de arcilla sobre un trozo de tela que sea elaborado de material de toalla, la que va a absorber la humedad y los nutrientes que contiene la arcilla va a ser la toalla, más no el cuerpo del paciente. Esta tela debe ser lo suficientemente larga como para que se forme un anillo alrededor del paciente y lo suficientemente ancha para que cubra esta parte del abdomen. Este plástico puede ser una bolsita de basura limpia que hayamos abierto. Tiene el objeto de proteger la cama. En este caso no utilizamos una cama, estamos utilizando 2 mesitas para que nos demos cuenta que las limitaciones están en nuestra mente. Cuando tenemos el deseo de ser las manitos ayudadoras de Dios, podemos trabajar en el suelo, colocando una colchoneta, podemos trabajar sobre la cama del paciente, o podemos trabajar, como en este caso, sobre 2 mesitas que hemos colocado aquí para comodidad del paciente, una colchonetica, porque la mesa es elaborada de un material duro, entonces él va a permanecer aquí, recordemos, 1 hora como máximo, 40 minutos como mínimo, y va a ser bastante molesto estar sobre algo duro. Seguidamente le colocamos una sabanita, pero ese colchón, porque en la mayoría de los casos se trabaja en colchón, se va a cubrir con un plástico, con el objeto de que la humedad no afecte la cama donde voy a trabajar con mi paciente. ¿Qué sucede si yo coloco este lienzo que debe ir la mayor parte hacia allá y una corta hacia acá, con el objeto de que cuando yo coloque la arcilla, esta parte doble y envuelva totalmente el abdomen del paciente? ¿Qué sucede si yo coloco a mi pobre paciente sobre este plástico? Va a sudar, ¿verdad? Va a ser incómodo. El calor del cuerpo va a hacer que el plástico se adhiera a la piel del paciente y él se va a sentir incómodo. Debo de cubrir este plástico con una sábana. Esta es una cobijita, preferiblemente de lana, muy abrigadita, con la que voy a abrigar a mi paciente, para que se sienta cómodo, para que esté calientito, mientras dura el efecto de la arcilla sobre su cuerpo. Vamos a la práctica del fajado de arcilla sobre el abdomen del paciente. De esta forma debe quedar el sitio donde vamos a aplicar el fajado de arcilla. Puede ser un par de mesas, recordemos, una colchoneta. Por lo general se utiliza la cama del paciente. Cubrimos el colchón con un plástico. Para evitar la incomodidad al paciente, anteponemos una sábana. Tenemos la almohadita, ante todo la comodidad del paciente, que esté cómodo, que esté relajadito. Y aquí está la perita, el porrón o el tarro con agua caliente. No lo vamos a colocar directamente sobre los pies del paciente. Hemos de envolverlo en un lienzo, en una talejita de tela, para que él simplemente sienta un calor calientito en sus pies. Y procedemos a expandir la arcilla que hemos mezclado con infusión de plantas. Como puede ver, como pueden ustedes todos darse cuenta, no hay grumos, está totalmente amasada. Y debo colocar una cataplasma que tenga 1 centímetro de grosor y el largo del abdomen del paciente. En esta parte he de tener en cuenta que no puedo expandir toda la arcilla en el lienzo, porque debo reservar una parte acá en la cubeta
Esa parte es la que va a ir sobre el abdomen del paciente. Como es un anillo, el anillo va alrededor de su cuerpo, cubre el abdomen y la espalda. Él va a ir acostado boca arriba, esta es la parte que corresponde a la espalda. Lo que reservo en la cubeta es lo que voy a ubicar en su abdomen. Perfecto. Seguidamente mostraremos cómo debe quedar ubicado el paciente sobre el fajado de arcilla. Otro poquito más. Yo soy muy perfeccionista, Javier. De esta forma debe quedar el paciente sobre la capa de arcilla. Parte izquierda, más o menos 1/4 de ancho, parte derecha, otra 1/4 de ancho, para que cuando yo coloque la arcilla restante sobre su abdomen, el fajado de arcilla sea completo. Noten ustedes que estoy trabajando con una sola mano. No debo trabajar con ambas manos, porque si tengo ambas manos con arcilla, voy a untar la cobija, voy a ensuciar todo lo que se encuentre a mi alrededor. El objeto es que cuando yo cierre esta parte se encuentre con esta que está en el abdomen. Igual debe suceder en el lado contrario. Y una vez tengo listo esta arcilla sobre el abdomen, debo limpiarme con el mismo lienzo, porque como él va a quedar todo mezclado de arcilla, me voy con el mismo lienzo. Perfecto. Cierro esta parte, ¿sí? Y me vengo con la restante de esta forma. El lienzo debe ir por debajo del cuerpo del paciente, sujetando delicadamente, no con fuerza al punto de que lo comprima, pero sí que sostenga la arcilla para que lo que está en las partes laterales no caiga. Si la arcilla está demasiado mojada, va a caer. Seguidamente, cobijo al paciente muy bien cobijadito, incluyendo sus bracitos. Perfecto. Y coloco en sus pies la perita de agua caliente. Denme un minuto, por favor. El paciente debe ir con mediecitas, debe estar bien abrigadita. Levanta los piecitos de... Ajá. Ese sí, muy bien. Y cobijo los piecitos. Recordemos que la parte más importante de la terapia es la oración. Simplemente somos instrumentos que Dios va a utilizar hábilmente para traer sanidad al paciente, pero es Dios directamente actuando. Por eso hemos de pedir su dirección, para que su nombre sea honrado y glorificado. No lo olvidemos, por favor. Es muy importante tener en claro en qué casos debemos aplicar la arcilla. Mientras nuestra paciente permanece los 40 minutos reglamentarios, que como mínimo ha de estar dentro de la arcilla, vamos a aclarar en qué casos debemos de trabajar con fajados de arcilla. El estreñimiento, ¿y por qué hago énfasis en el estreñimiento? Porque es la enfermedad de moda, además del estrés. El estreñimiento tiene como base el 90% de las enfermedades. ¿Qué sucede cuando tengo que hacer mucha fuerza para lograr tener una deposición fecal? Las heces fecales endurecidas rompen las paredes del esfínter y nos infectamos nuestras propias heridas con las heces fecales que son eliminadas. Esto da paso a una hemorroides. En casos de hemorroides he de aplicar fajado de arcilla. ¿Por qué? Porque la arcilla es el bactericida que debemos de utilizar.
la arcilla absorbe la toxicidad, la arcilla va a desinflamar el colon, las hemorroides que se han producido en el ano. Pero no debo hacerlo solo a nivel de abdomen, debo de trabajar pañal de arcilla. O sea que además del fajado que ustedes ya vieron horizontal, he de ubicar una parte vertical que va sobre la parte íntima del paciente. Es muy importante que tengamos en cuenta que el tratamiento se debe realizar con personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Por qué? Recordemos que somos instrumentos de nuestro Dios y Creador. Es Él quien nos dirige. Y yo les pregunto a ustedes, ¿será que mientras un hombre tiene a una niña semidesnuda en sus manos para aplicar el fajado de arcilla, tiene pensamientos divinos? ¿Está en ese momento orando? ¿Verdad que no? Difícilmente, ¿cierto? Porque los hombres son 100% sexuales. Ahora yo les pregunto a ustedes, en el caso de una dama, estamos en un cuarto con el paciente, es un hombre, y a pesar de que está enfermito, no deja de ser hombre. El permanecer a solas con el paciente es entrar en tentación. Y para evitar esa tentación, no hemos de prestarnos a hacerle terapia a los hombres, tan solo a las damas. ¿En qué otros casos debemos de aplicar arcilla? Muchas veces nos golpeamos, caemos, tenemos un accidente que no es grave. Al no ser grave, no hay ruptura de la piel. Hay sangre. ¿Por qué? Porque se nota el hematoma, se nota el amoratamiento. Allí hay radicales libres porque hubo una hemorragia interna. La arcilla tiene la capacidad de absorber. Vamos a suponer que yo me golpeé mi brazo, coloco el fajado de arcilla alrededor de mi brazo y como por arte de magia, porque así son los remedios de Cristo Jesús, va a desaparecer el hematoma. ¿Por qué? Porque la arcilla va a absorber la sangre interna que ha quedado acumulada. Una dama que tenga problemas de quistes en los ovarios, en este momento es muy frecuente, está muy de moda ese tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque resulta que somos muy dadas a consumir alimentos que se han producido con hormonas. ¿Como cuáles? Como el pollito. ¿Saben algo? En la época mía, mi mamita cogía una gallinita, un pollito y lo tiraba a la huerta. Y allá en la huerta el pollito escarbaba, sacaba lombricitas, mamita le echaba maíz y él crecía de forma normal. Ahora no. Ahora tenemos unos galpones inmensos con una cantidad de animalitos, pollitos, gallinas. Les damos crecimiento, les damos levante, les damos engorde, hormonas. Y en 15, 20 días tenemos un animal impresionante. Esas hormonas que han sido las que han efectuado un crecimiento extra rápido en el animal, afectan también nuestro organismo. ¿Por qué? Porque resulta que ellas, ese mismo efecto que producen en el animal, lo producen en nosotros, como a través de la producción de masas extrañas, dentro de los ovarios, dentro del útero, en los senos. ¿Qué hace la arcilla con el poder de mi Dios? Va a ir desvaneciendo esos quistes, va a ir desvaneciendo esos tumores, que de no tratarlos se van a convertir en malignos. Algo que quisiera dejarles en claro es que esto no va a suceder de inmediato. No podemos pretender aplicar el fajado de arcilla y a los 2 días el quiste desapareció. No, mis hermanos, son remedios naturales que van a actuar lentamente. De la persistencia, de la insistencia, va a venir el resultado con el poder de mi Dios. Tenemos que aplicar muchos fajados de arcilla. Hemos de reforzarlos con infusiones de plantas antibióticas. En un próximo segmento explicaremos cómo debemos de tratar las plantas, cómo debemos de manejarlas, qué nos brinda el Señor a través del manejo hábil y terapéutico de las plantas. En este otro caso debemos aplicar arcilla cuando hay inflamaciones del colon, cuando hay problemas de artrosis, cuando hay problemas de osteoporosis. No debemos de aplicar arcilla cuando la persona tiene gripa, hay afectación de las vías aéreas. ¿Cuáles son las vías aéreas? Los bronquios, los pulmones. Si la persona tiene tos, si la persona tiene asma, si la persona tiene gripa,
Si la persona tiene bronconeumonía, por favor no debemos aplicar fajado de arcilla. ¿Por qué? Porque la arcilla es muy fría y va a agravar a nuestro paciente, va a congestionar mucho más de lo que ya están sus vías aéreas, sus vías respiratorias, y no le vamos a producir de esta forma un beneficio, sino por el contrario, un mal. Perfecto. ¿De qué otra manera debemos de utilizar la arcilla? Tenemos una llaga abierta, entonces allí vamos a aplicar arcilla. Tenemos una herida de una persona que se quemó, vamos a aplicar arcilla. ¿Cómo? No directamente. ¿Por qué? Porque dependiendo de la fiebre interna que haya en el cuerpo del paciente, la arcilla se va a secar. Si la piel está quemada o la piel está ulcerada, cuando yo retire la arcilla seca, ella va a lastimar la piel que está delicada. ¿Qué debo hacer? Debo anteponer una gasa y debo esterilizar la arcilla. ¿De qué forma? En un recipiente amplio coloco agua y dentro de esa olla coloco una olla seca con la arcilla al baño María durante 15 minutos, y de esa manera tenemos una arcilla esterilizada para aplicar sobre llagas y para aplicar sobre heridas. Muchas veces, mis queridos hermanos, hay trombosis en un órgano inferior del cuerpo, en este caso una pierna. No necesariamente la trombosis se da en forma general. La trombosis ocurre por una mala circulación. Parte de la pierna está amoratada. ¿Qué le dice el médico a usted? Le dice, tiene que cuidarse mucho porque de no ser así es posible que le caiga una gangrena. Y efectivamente así es. La mala circulación produce gangrena. ¿Y cuál es el dictamen del médico? Ampútele la pierna. Sin embargo, el Señor Jesús dice, no le amputen su piernita, colóquele fajados de arcilla, que el hematoma va a desaparecer con su poder. Cuando la arcilla ya está esterilizada, está lista para ser utilizada internamente, porque no únicamente la podemos aplicar en forma exterior, también lo podemos hacer en forma interna. Cuando nosotros consumimos arcilla, ¿de qué forma? Mezclada en un vaso de agua. El vaso debe ser de vidrio. El agua debe estar fría, hervida, pero fría. La mezclamos y podemos tomar un vaso en la mañana y un vaso en la noche. Si deseamos, la podemos tomar con el conchito y si no, simplemente el clarito. Estamos desintoxicando el organismo. Cuando consumo arcilla, no hay peligro de parásitos en mi estómago, no hay peligro de virus, no hay peligro de bacterias. ¿Por qué? Porque la arcilla purifica. Además, que me aporta todo lo generoso que Dios ha colocado en ella: sales, bases, minerales. Ahora bien, ¿qué arcilla debemos utilizar para colocar sobre el cuerpo del paciente? No puede ser una arcilla sucia. Como vemos aquí en la toma, esta arcilla tiene basurita. La arcilla que yo debo utilizar debe ser una arcilla especial. 100 metros a la redonda no debe haber un río. ¿Y por qué no debe haber un río? Porque a los ríos se arroja basura y esa basura que se arroja va a contaminar la arcilla que yo voy a colocar sobre mi paciente. 100 metros a la redonda no deben haber cultivos. Los cultivos se fumigan y los químicos con los que se fumigan los cultivos para combatir las plagas son volátiles, van a contaminar la arcilla. Tampoco debe haber un basurero, porque los basureros destilan los líquidos que arroja la basura y va a contaminar la arcilla. No debe haber 100 metros a la redonda ningún tipo de elemento que la contamine. Una vez he ubicado un sitio de esa forma, voy a cavar 50 centímetros de profundidad. Con esto les quiero decir que no he de utilizar la capa superior. Una vez haya cavado los 50 centímetros, extraigo la arcilla y la voy a someter al bactericida universal, el cual es el sol. La extiendo sobre un costal como si fuera café. ¿Durante cuántos días? Durante 3 días. Todo el día debe recibir sol y debe recibir aire. Y de esta forma está purificada para poderla colocar sobre el abdomen del paciente. Si yo utilizo cualquier arcilla que contenga basura, que esté contaminada, no le voy a producir beneficio al paciente. Por el contrario, lo voy a enfermar más, porque
por ósmosis la piel va a absorber todo lo que yo coloque sobre ella, en este caso la arcilla sucia. De igual forma absorbe la loción, absorbe la crema de manos, y en esta parte me gustaría dejarles en claro que cuando yo coloco sobre mis axilas desodorante, he de cuidar que ese tipo de desodorante no contenga aluminio. ¿Por qué? Tomemos el frasquito de desodorante, tomémonos el trabajo de leer de qué materiales está compuesto. Por lo general va a decir que contiene agua, contiene perfume, pero también contiene aluminio. Ese aluminio es absorbido a través del tegumento, a través de la piel de las axilas. Es llevado a la sangre y la sangre lo lleva al cerebro. El aluminio viaja por sangre y hace depósitos en el cerebro. Depósitos mínimos. No va a formar una cantidad enorme en 10, 15 días, pero sí con los años. Y esos depósitos de aluminio en el cerebro son los que generan el mal de Parkinson. Cuando tenemos, hermanos, una alimentación y unos hábitos adecuados, no debemos de sudar de forma desagradable. Nuestro aliento no debe ser desagradable, tampoco el sudor de nuestros pies y mucho menos las heces fecales. Somos lo que comemos. Si tenemos unos buenos hábitos alimenticios, si hacemos ejercicio, si tomamos los 8 vasos de agua reglamentarios, no tenemos por qué utilizar desodorantes fuertes que contrarresten el olor de las axilas, porque no va a haber mal olor. De esta forma, mis hermanos, es como debemos de utilizar la arcilla, una arcilla pura, una arcilla que estemos completamente seguros que le va a producir bienestar a nuestro paciente y no por el contrario un daño. Han pasado 40 minutos, el tiempo mínimo que debe permanecer el paciente en arcilla. ¿Qué debo hacer? Retirar la arcilla. ¿De qué forma? Vamos a descobijar al paciente, colocamos una cubeta en un ladito, tenemos una bolsa plástica a mano y la arcilla que saco del cuerpo del paciente la voy a depositar en esa bolsa. La manera como salga la arcilla del cuerpo del paciente me va a indicar su estado de toxicidad. Entre más seca la arcilla, entre más endurecida esté, me indica que mucha más toxicidad hay. Inicialmente la colocamos suave, blanda. Por ejemplo, en el caso de esta niña, ella tiene un calor interno normal. Si ella tuviera un calor interno alto, la arcilla se había secado y se había endurecido. En este caso no. ¿Qué debo hacer con esta arcilla que estoy colocando en esta bolsa? Debo botarla. No debo dejarla en un sitio donde los niños puedan jugar con ella, donde puedan hacer peloticas para tirarse del uno al otro. ¿Por qué? Recordemos que la arcilla tiene la capacidad de absorber. Ella ha absorbido toda la toxicidad que hay en el intestino delgado, el laboratorio del ser humano donde se fabrica la sangre, pero donde al mismo tiempo están las heces fecales. Tomo la perita de agua caliente. ¿Y por qué la agüita caliente? Porque mi pobre paciente tiene el estomaguito frío por efecto de la arcilla. Debo de consentirlo, debo de mimarlo, y si yo le retiro la arcilla con agua fría, pues el pobre paciente va a sentir mucho frío, mucho más frío del que ya está experimentando. Entonces colocamos el agua y tomamos la toallita que tenemos especialmente y únicamente para retirar la arcilla. La mojamos, la exprimimos muy bien exprimida, cuidamos de que el agua no esté demasiado caliente al punto que queme al paciente. Y procedemos con mucha delicadeza, con mucho cuidado, con mucho amor, a ir limpiando poco a poco el abdomen del paciente. Una vez limpio el abdomen del paciente, vamos a proceder a limpiarle, asearle la parte de la espalda. Pero antes de hacerlo, hemos de instruirle en higiene de salud ergonómica.
¿De qué forma? Vamos a hacerlo, por favor. Esta es la posición en la que está nuestro paciente, boca arriba. Una vez retirada la arcilla del abdomen, ella debe incorporarse para que yo le pueda retirar la parte de la espalda. ¿Cómo debe hacerlo? Por lo general, la persona se va a incorporar de frente. No debe ser así. Debemos de hacerlo como lo hace una mujer en embarazo. Colocarnos de lado y ayudarnos con ambos brazos. ¿Por qué? Porque cuando yo me incorporo de inmediato, sea porque me van a retirar la arcilla o porque el despertador sonó o porque debo simplemente levantarme de la cama y lo hago bruscamente y de frente, estoy exigiéndole a mi columna un esfuerzo que ella no está diseñada para tolerar. Cuando esto sucede, los discos de la columna se comienzan a afectar. ¿Y qué pasa? Somos únicos. Cuando no cuidamos nuestro cuerpo y un órgano comienza a fallar, en este caso la columna, no podemos ir a una droguería y decirles, vea, véndame en un disco que es que tengo algo corrido dentro de la columna. Por ello debemos de querernos a nosotros mismos. En la eventualidad de que vamos a levantar algo pesado, debemos de hacerlo de esta forma. Esta cubeta contiene agua. Si yo voy a levantar la cubeta, ¿qué hago? Yo me agacho, tomo la cubeta, la levanto y la desplazo hasta el sitio donde deba de ir. ¿Quién está haciendo la fuerza? Mi pobre columna, ¿verdad? Y la columna es el cerebro, es el centro del cuerpo humano. ¿Cómo debo hacerlo? Me quita un poquito más de tiempo, pero eso hace parte de la autoestima, querernos a nosotros mismos. Debo de colocarme de rodillas, inclinarme en cuclillas. Noten que tengo mis piernas tensionadas. Y tomo la cubeta y la levanto. Perfecto. ¿Quién está haciendo la fuerza? Las piernas y los brazos, que están diseñados para hacer fuerza. Perfecto. Esta es la forma correcta. Y una vez arriba la cubeta, la deposito en el sitio donde la necesito. ¿Sí? Tengámoslo por favor en cuenta. Son remedios y consejos sencillos, pero que van a ser de mucha eficacia para nuestra salud. Algo muy importante es que el lienzo que he retirado del cuerpo del paciente, donde estaba la arcilla, debo de lavarlo sin jabón. ¿Por qué? Porque los jabones contienen químicos. Yo simplemente con agua normal juego el lienzo, ya está limpio. ¿Y qué procedo a hacer? Lo coloco al sol. El sol es el bactericida universal, recordémoslo, y él se va a encargar de eliminar las toxinas que quedaron en este lienzo. Que con la ayuda del Señor, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, podamos poner en práctica de forma eficaz esta terapia sencilla, pero muy valerosa para nuestro organismo.